Amén. Padre bueno, así Señor como el Israel de los cielos lleva un nombre en nuestro corazón, el único Señor que tú nos has dado, el que protege, el que bendice, el de Cristo Jesús. Y ese que nos ha dado el de Cristo Jesús se va haciendo, Señor, realidad cada vez que nuestra Jerusalén, nuestra Judea, la Samaria y el resto de las naciones van caminándose, Señor, a través de tus hijos. Por eso te bendecimos porque cada vez que tenemos este tiempo de primogenitura, pues recordamos que el primogénito, Señor, recibe siempre tu heredad. Y bendito seas porque cada vez que recibimos tu heredad, pues Padre, pues la recibimos en espíritu para levantar nuestras manos y poderla decir, Señor, es tierra, la tierra, Señor, que tú nos has dado, es la heredad, nuestros hijos, es nuestra novia, es, Señor, nuestras generaciones y, Señor, todas las cosas que, que tú nos concedes que vayamos caminando es por la posesión que tú nos vas dando. Por eso, Señor, ese espíritu, esa leche, esa miel, esa Jerusalén, esa Judea, esa tierra, Señor, que tú nos has dado, te bendecimos porque esa seguirá creciendo y porque esa, Señor, seguirá en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, dando firmeza, dando protección y enseñándonos a construir. Porque lo que tú construyes, pues es con unción. Y Señor, tus ungidos, pues Padre, ¿cómo nos vamos a quedar así? Si no, vamos a mover esa unción para que, Señor, hasta que esa sea unas murallas impenetrables, hasta que mejor esas sean unas murallas de mantequilla que derriben, Señor, a las murallas falsas, hasta que sea, Señor, un fuego que no deje entrar al fuego extraño, hasta que sea, Señor, una grandeza que llegue hasta tu monte, Señor, hasta que sea, Señor, un monte tan grande pues Padre, pero que lleve tu nombre y hasta que sea, Señor, una Jerusalén, que se muestre, Señor, en lo que nos ayuda y esa acción, Señor, nos muestre en quién es en lo que es tu verdadera ley, que es de espada, que es dabar, que es de bendición, que es sonido y que es alma de nuestra alma, vida de nuestra vida, que la vamos viviendo, Señor, y la vamos respirando, la vamos reconfortando en donde quiera que tú Señor, nos llevas y que Señor, en donde quiera que tú caminas delante de nosotros. Bendito seas, Padre, porque a la luz de cada uno de, de las cosas que vivimos en la fe, pues qué mejor realidad para que esa fe siga, Señor, mostrando lo que en justicia lo vivimos también en la carne. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendición. Bueno, ¿alguna pregunta? Estamos en Jerusalén. ¿Qué se necesita para llegar a Jerusalén? Pues se necesita espada o se necesita espíritu. Y por ese espíritu, y lo que comentábamos, si hay alguna, se necesita unción, ¿no es cierto? Si hay alguna pregunta con respecto al día domingo, si no, vamos a leer eh, Segunda de Samuel, que ese es, yo creo que ese es un ejemplo, el ejemplo muy claro y de las cosas que vivió David, de la herencia de David y las cosas que hizo Cristo Jesús. Segunda de Samuel 5 del, del 1 al 10, ¿no es cierto? Dice, y ahora vamos a empezar al final por el 10. Entonces todas las tribus de Israel fueron a David en Hebrón y dijeron, enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos. Ya de antes, cuando Saúl aún era rey sobre nosotros, eras tú el que guiabas a Israel en sus salidas y entradas. Y Jehová te dijo, tú pastorearás en mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. 30 años tenía David cuando llegó a ser rey y reinó 40 años.
En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Y el rey y sus hombres fueron a Jerusalén contra los jebuseos, los habitantes de la tierra, y estos dijeron a David: no entrarás aquí, aún los ciegos y los cojos te rechazarán, pues pensaban: David no puede entrar aquí. No obstante, David conquistó la fortaleza de Sión, es decir, la ciudad de David. Y David dijo aquel día: todo el que quiere herir a los jebuseos, que suba por el túnel de la agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los cojos ni los ciegos entrarán en la casa. David habitó una fortaleza y la llamó la ciudad de David, y edificó David la muralla en derredor desde el Nilo hacia adentro. David se engrandecía cada vez más porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Entonces, entonces, esta es la parte interesante. Empecemos por el 10, ¿no? Porque ahí tenemos el 10, entre el 10 y el 11, ahí tenemos el problema grande. El verso 10, ya Andrea me preguntaba, además, claro, muchos tenemos muchas cosas por concretar, y para concretar lo mismo, necesitamos, eh, necesitamos primero la parte de espíritu, pues, porque si concretamos cualquier cosa que nosotros estemos concretando de forma en lo que necesitemos, pues necesitamos completarlo para poder continuar, porque si no las cosas incompletas, esas siempre van a crear una secuela. Dice: David se engrandecía cada vez más porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Mientras que en el verso 11 dice: y envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David con madera de cedros, carpinteros, canteros, y construyeron una casa para David. ¿Qué le parece? Entonces, ¿alguna pregunta? Segunda de Samuel 5, 9 y 10. ¿Alguna pregunta? Pues lo que llama la atención es el engrandecimiento de David. Y dentro del engrandecimiento de David, el verso 11. Si David se estaba engrandeciendo, ¿qué pasó con el verso 11? Se detuvo el engrandecimiento. Acabó el engrandecimiento. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué sucedió con el engrandecimiento? Y la otra palabra, ¿cuál es el engrandecimiento de David? Entonces ya tenemos algunas preguntas. ¿Qué tipo de engrandecimiento se refiere, Marquito? ¿Un engrandecimiento de acercamiento o de una mesa diferente? ¿Ya? Marquito, Mire, dice, Marquito, sí, Sergio, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Andrea Los Sánchez. Marquito, una pregunta. ¿David sabía muy bien quién era el rey de Tiro o fue una cuestión de ingenuidad? Muy importante también, muy importante, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante el engrandecimiento? Porque nosotros estamos en una época de engrandecimiento.
recuerden, y claro, esto basta ponerle también en perspectiva con los discípulos, porque en 2 semanas, es decir, de este domingo al siguiente domingo, tenemos un punto de agradecimiento, de llegada de engrandecimiento, porque es el día de las primicias. Entonces, el día de las primicias es un día de engrandecimiento, porque nada más y nada menos es la época de engrandecimiento de todo lo que es las primicias, pues, ¿vale? Entonces, ¿qué es primicias? Primicias es engrandecimiento, porque primicias es lo que podríamos decir lo mejor. Entonces, como dice Adri, ¿qué tipo de engrandecimiento? Pues es un engrandecimiento a la manera de Dios. Ese es el engrandecimiento a la manera de Dios. Entonces, de Jehová de los ejércitos, dice. Así que, ¿qué necesitó para engrandecerse? ¿Qué necesitó? ¿Qué se necesita para engrandecimiento, para engrandecerse? Se necesita de Dios. ¿Perdón? Tomar posición, decía. Se necesita tomar posición. Tener identidad, Marquito, Se buenas necesita. tardes. Esa me gustó. Ahí. Y con eso contesto la pregunta de André. Para tener el engrandecimiento de Dios, se necesita tomar posición. Y para tomar posición, se necesita tomar posición de quiénes somos y tomar posición del territorio. Es decir, el aspecto de tomar posición va de la mano del aspecto territorial. ¿De acuerdo? Así que tomar posición y territorio van de la mano. Es decir, ahora, ¿cuál es el primer territorio que nosotros tenemos que tomar posición? ¿Cuál es el primer territorio? ¿Cuál es el primer territorio? Vamos con David. Vamos con David mismo, todo. Leímos todos, empezamos el engrandecimiento y la toma de territorio. ¿Cuál es el territorio de David? Jerusalén. Jerusalén. ¿Y dónde está Jerusalén? Sí, todavía. Aquí está. Fortaleza de Sión, dice. Claro, y entonces ya vemos, fortaleza de Sión y Jerusalén. Entonces, pero, ahí viene el pero. Tomar posición es Jerusalén, dice Sergio, ¿no es cierto? Pero ahí yo tengo un problema. Resulta ser que, entonces, 7 años, vamos a segunda de Samuel 5:5, Sergio. ¿Qué dice segunda de Samuel 5:5? A ver, Marquito. Dice. 5 segundos. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses. ¿Ahí me escuchas, Marquito? Claro, sí, perfecto, todo el rato te estaba escuchando. Entonces, ahí ya no sé, o sea, hay que empezar por Judá para ir a Jerusalén o no sé. Es que eso es lo interesante. Mira, 7 años esperando por Jerusalén. Así que, qué es lo primero que toma posición? ¿Cuál es el territorio para engrandecerse? Hebrón de Judá, por lo que logro leer aquí. Entonces, lo primero es la unción. ¿Sí? ¿Qué es la unción? La unción es el primer territorio. ¿Por qué es el primer territorio la unción? Porque de ello depende a dónde nos vayamos o lleguemos. Claro, claro.
Exactamente. Entonces, ya, la unción, la unción es poder de Dios. Pero ahora, la unción es territorio de Dios. Ese es el, ese es el punto. Entonces, ¿cuál es el territorio de la unción? ¿Cuál es el territorio de la unción? Sus hijos. Sus hijos. Muy bien. ¿Cuál es el territorio de la unción? El, el corazón. El alma. El alma. Muy bien. Perfecto. El alma. El alma es el territorio de la unción. ¿Ya? ¿Y cuál es el territorio del alma? Vamos a 2 de Samuel 5:3. ¿Qué dice? Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor. Luego ungieron a David como rey sobre Israel. ¿Cuál es el territorio de la unción? ¿Cuál cree? Mía. Jerusalén. Jerusalén. Muy bien. ¿Quién más? ¿Cuál es el territorio de la unción? Israel, Israel. Entonces ya se han olvidado, o mejor dicho, hay que hacerle siempre recuerdo. Marquito, una duda. Bien, dígame. Pero su primer unción no se supone que fue con el que ungió, se me fue el nombre. Ese no fue su primer territorio de unción, por así decirlo. Vean. El primer territorio de la unción tiene un nombre. ¿Por qué? Porque este pertenece a un monte. Pertenece al monte de Oreb. Entonces, el monte de Oreb pregunta. Entonces, ¿qué recibió? Vamos con David, ¿no es cierto? ¿Qué recibió David cuando fue ungido? ¿Qué recibió? ¿O dónde fue ungido David? ¿O quién ungió a David? Entonces, la característica de la unción de David es que cuando David es ungido, ¿ya? Cambia. Y David comienza ya a enfrentarse leones y osos y todo lo demás. Pero lo más importante, él ya comienza a caminar. Entonces, no es una unción de gobierno sin territorio y recibe espada, exactamente, recibe espada. Pero ¿qué tipo de espada recibe? Por eso, recuerden, el momento que usted dice espada, el momento que usted dice espíritu, el momento que dice espada, ese momento, cuando me dice usted recibió espada, David, es cierto. Entonces, cuando me dice espada, lo que está recibiendo es Oreb. Por eso es que Oreb no solamente es una espada, es un territorio. Y ese territorio y esa espada le sirve para afirmarse, le sirve para caminar. Y ese le sirve para llegar a donde tiene que llegar. Es decir, le sirve para cambiar la historia de David, la historia de las generaciones de David y para mostrar también el problema de David. Porque si usted recibe, si los que reciben esa unción, los que recibimos esa unción tiene un destino y esa unción tiene una proyección y eso es hacia Jerusalén. Pero para llegar a Jerusalén, mire, para llegar a Jerusalén, ¿cuánto tiempo se demoró? Se demoró. ¿Cuánto tiempo se demoró para llegar a Jerusalén? David.
¿Cuánto tiempo? 7 años, 3 meses. Y contando desde ¿Estás? que lo ungieron, más todavía. Ahora, ya. Pregunta, ¿cuándo Dios le ungió a David? Debió haber sido tipo sus 12. Entonces, por eso. ¿Y a qué edad él recibió, y a qué edad él conquistó, a qué edad él se estableció en Jerusalén? Entonces, esa es la pequeña gran diferencia. Entre los 12 y los 37 años. David recibe a los 12 la unción y a los 37 años recién comienza a establecerse en Jerusalén. Así que, ¿por qué se engrandecía David? David se engrandecía porque tuvo una línea de acción, ¿no es cierto? Tuvo su espada, tuvo su oreb, pero en medio de todo esto, vemos que tenía que haber, que el territorio en su vida tenía que irse extendiendo también, pues. Y su principal territorio, su Jerusalén, ese es el que tenía, a ese es hacia donde apuntaba. Pero para llegar a Jerusalén, pues para llegar a Jerusalén, ¿qué necesitó? ¿Qué se necesita? Para llegar a Jerusalén, Ser ungido. para llegar a Jerusalén, se necesita, pues, legalizar, o mejor dicho, darle territorio a las cosas que tienen territorio. Ahora, como decía Lina, me parece súper acertado. Vamos, Rocío, bienvenida, qué gusto. Vamos con el alma de David. ¿Qué le parece al alma de David? David tenía pacto. David, ¿qué más tenía? David tenía seguidores. David tenía territorio. Pero David tenía Jerusalén, entre comillas. Pero eso tenía que hacerse una realidad. Así que para hacerse esa realidad, Dios todo ese tiempo tuvo que mostrarle el alma de David. Entonces, el alma de David, ¿cómo estaba? Aquí lo dice, ¿no es cierto? Segunda de Samuel 5:6. Segunda de Samuel 5:8. ¿Cómo estaba el alma de David? Y dijo David aquel día: todo el que quiera ir a los jebuseos, que suba por el túnel del agua y llegue a los cojos y a los ciegos, a los cuales el alma de David aborrece. Por eso se dice: ni los ciegos ni los cojos entrarán en la casa del Señor. ¿Cómo estaba el alma de David? Con una Pascua a medias. ¿Cómo estaba? Yo sí creo que confiada en todo caso. Perdón. O sea, confiada. Estaba como fortalecida, ¿no? Confiada, fortalecida. Pero por otro lado aborrecía y eso. Por otro lado, aborrecía. ¿Cómo estaba el alma de Aborrecía a David? los cojos y a los ciegos, entonces. Por Ajá, ahí tenía sus temas con Pascua, digo yo. ¿ya? ¿Cómo estaba el alma de David? Lina. Yo creo que él estaba posicionado en la posición correcta y tenía unción. Por tanto, él estaba haciendo lo que el Señor hace. Odia a lo cojo, odia a lo ciego,
odia lo que no corresponde a la casa. Ujú. Yo pienso eso, o al menos veo eso. Porque aquí dice, da la orden, porque él dice que odia a los jebuseos, que son cojos, ciegos, etcétera. Y O sea, él alienta al pueblo que también vaya contra eso. o sea que Dios odia a los ciegos. Pues, o sea, no como, Porque David odia a los no con ciegos. ceguera física, sino a esa ceguera a la que nosotros también estamos odiando, a la que le estamos separando. Entonces, por eso es importante ver a quién odia. ¿A quién odia David? ¿Al desierto no será en ese caso? Dice claramente, Yo creo que así como Dios no odia nunca a un ser humano, ni más bien se odia la acción, el ser cojo, el ser ciego. Y eso también creo que David creo que estaba ciego y cojo, y por eso era también su reflejo hacia eso. claro. Esa es la parte, ¿no es cierto? O sea, Ya, perfecto. Mire, vamos, tenemos dos posiciones, Lina y Erika. Así que por eso tenemos que ir a segunda de Samuel 5:11. ¿Qué le parece segunda de Samuel 5:11? Lea, por favor, segunda de Samuel 5:11. Dice, envió Hiram, rey de Tiro, mensajeros a David, con madera, cedros, carpinteros y canteros, y construyeron una casa para David. ¿Qué le parece? Alguien me preguntó, Sergio, tú me preguntaste, ¿verdad? ¿Qué me preguntaste tú? Si él estaba plenamente consciente de lo que estaba recibiendo y de quién, o si fue por ingenuo. Entonces yo te pregunto, ¿se hizo el ciego o no? Pues ya con el ¿O, antecedente o de estaba antes, ciego? no, con el antecedente de antes estaba, para mí, porque yo estoy del lado de que no está bien odiar. ¿Perdón? Para mí estaba ciego, porque yo estoy del lado de que no está bien odiar al punto de Pregunta, matarlo. claro. Pregunta, exactamente, estaba ciego. ¿Estaba cojo o no estaba cojo? ¿Ah? Ahí me cuesta a mí, ahí me cuesta porque, no sé, es David. Yo sí siento que David de cogeras ciego tal vez, pero no sé si cojo. O sí, pues sí. Ah, ¿para qué le sirven las piernas? ¿Para qué? Primero, ¿para qué les sirven los ojos? para caminar. Para caminar. Escuchar. A ver, ¿para qué te sirven los... Sergio, ¿para qué le sirven los pies a David? Chuta, Bueno, Marquito, ahorita. ¿para qué le sirven los ojos a David? Bueno, los ojos, sí me acuerdo, deberían haberle servido para ver. No, para ver, para escuchar, perdón. Y Vamos, los pies vamos. para El problema. ¿Quién poder quiere estar. leer? Andrea, ¿quién quiere leer? Salmo 119, 105. El más famoso salmo de David. Bueno, ¿qué dice? ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? ¿Quién quiere leer? Perdón, es Salmo 119, ¿cuánto? 105. Para mis pies, Lámpara a mis pies, tu palabra y antorcha lumbrera a es mí. tu palabra, luz para mis dedos. A ver, Lina, tan espiritual que me dijo que Dios les odia a los ciegos y a los cojos. Y claro, y David también, David les odia a los ciegos y a los cojos. ¿Qué le parece, Lina? ¿Qué opina?
¿Qué opina? Ya se fue Lina. No, aquí estoy. A ver, Yo lo que le digo es que de todo lo que he leído en la Biblia hasta aquí he entendido, dice que Dios odia lo cojo y lo ciego, lo torcido. Entonces, entonces tendría que de haber. lo que yo estoy viendo en David es que él también está odiando la cojera, no la cojera física. Y entonces Dios tenía que odiarle, pues. Porque, vea, se va con el príncipe de Tiro. ¿Qué le parece? Sí, pero Dios nos ¿Cómo da estaban tiempo sus a pies? nosotros también para reactivarnos otra vez en la palabra. Por eso nosotros tenemos que entender, por eso tenemos que entender qué es lo que estaba pasando. Ahora, ¿por qué se engrandecía? ¿Por qué se engrandecía David? ¿Por qué se engrandecía David? Porque caminaba, ¿sí? ¿Y por qué caminaba? Porque le guiaba el espíritu. ¿Y por qué le guiaba el espíritu? No, perdón. Acá en Quito sí te mandan los... Lina, está bien. Porque tenía un alma, pienso yo. Porque tenía un alma, pienso yo. A ver, no, como hay muchas voces, entonces tal vez por eso yo sé que tienen la capacidad las mujeres de poder hacer dos, tres cosas, pero yo no no tengo mucha de esa capacidad. Así que lo que quiero que vea es que, si ve, es un problema del alma. Entonces, ahí sí todos estamos más en perspectiva. ¿Por qué se engrandecía? ¿Por qué se engrandecía David? ¿Sí? Es, mientras David sabía la condición de su alma, mientras David sabía la condición, porque la condición del alma no solo es la condición del alma propia, sino es la condición de la transición de Dios. Entonces Dios estaba cambiando una generación. Entonces, tremenda unción de David, pero ¿con qué tenía que enfrentar? Tenía que enfrentar con las cosas espirituales, con el alma, como decíamos, con el alma del pueblo. Imagínense cómo estaba el alma del pueblo en 2 de Samuel 5, ¿no es cierto? Todo esto es para ver la situación del alma. Y la situación del alma, ¿por qué es importante? Porque la situación del alma es la situación de la sangre. Y si la situación de la sangre es la situación de la tierra, ¿me explico? Entonces, si nosotros sanamos el alma, ¿para qué es? Para darle un nuevo sentido a esa sangre, una nueva circulación a esa sangre y también para sanar esa tierra. Pero todo esto tiene que ir en función de lo que, en función del posicionamiento que Dios nos ha dado. ¿Me explico? Ahí sí. Así que, ¿qué le pasó a David? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces, ese es el pasaje. Dice, David aborrece a los ciegos y los cojos. ¿Y quiénes son los ciegos y los cojos? Los ciegos son los que no tienen lámpara y los cojos, obviamente, son los que no tienen lámpara. Entonces, ¿y en dónde se expresa esa ceguera? Se expresa en el alma. ¿Y la ceguera del alma en dónde se expresa? Se expresa en los ojos y se expresa en el caminar. Entonces, mientras caminaba David, se engrandecía. Pero cuando entró esa cojera, o sea, cuando entró, algo pasó en esa lámpara. ¿Ah? Algo pasó en esa lámpara y algo pasó en esos pies. Significa que al pasar algo en la lámpara, al pasar algo en los ojos y en los pies, ¿en dónde estaba afectado? Estaba afectado al alma. ¿Ya? Porque el alma, ¿qué es? El alma es la que da el sentido del espíritu, el sentido del caminar. Es decir, si no puedo caminar, tengo que mejorar el alma porque el alma es el motor. ¿Por qué? Porque el motor del alma es la sangre.
Y la sangre es la que se tiene que renovar. Y la sangre es la que tiene que dar aliento al alma. Y el momento que la sangre y el momento que el alma están bien, ¿qué sucede? Ya los pies comienzan a darse cuenta que los pies se están arrastrando, que los pies están cojeando, o que comienza a dar cuenta que los ojos no me están sirviendo porque a pesar de ver y a pesar de saber, sigo metiéndome en donde no debo meter. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nuevamente tengo que volver a mi territorio. ¿Cuál es mi territorio? Mi territorio es Oreb. ¿Y quién es Oreb? ¿Quién es Oreb? Es Cristo Jesús. Y entonces en mi territorio Cristo Jesús, me quedo con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para caminar hacia mi siguiente territorio. Pero para caminar hacia mi siguiente territorio, veo cuánta sangre y cuánta contaminación hay en la tierra. Entonces, en tiempo de David, ahí vemos, David, digamos, ya el ungido, pero ¿cómo estaba la tierra? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Jerusalén? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba Sión? ¿Cómo estaba el monte de Dios? ¿Cómo estaba el monte de Dios? ¿Cómo estaba el monte de Oreb? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Vamos por ese lado. ¿Cómo estaba el monte de Oreb? ¿Qué hacía el monte de Oreb? No hacía nada. ¿Qué hacía el monte de Oreb? Caminaba siempre, pues. Claro, exactamente. Caminó. Entonces, ¿cuánto tiempo caminó? Caminó durante los 12 años, caminó hasta que cumplió los 27 años, caminó. Y cada vez que caminaba, ¿qué hacía? ¿Para qué caminaba? Para mostrar la condición de todos, la condición del pueblo de Dios. Entonces, ¿les mostraba o no les mostraba la condición del pueblo de Dios? ¿Cuál era la condición del alma del pueblo de Dios? No sé si me explico. Peguera y cojera. Claro, no sé si me explico. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Sí. Sí. ¿Por qué? Mire, el propio pueblo dice, ¿cómo está la condición del alma del pueblo? Aquí le dice, en Hebrón, ¿cómo, Israel, qué le dice? ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo le dice? Segunda de Samuel 5:1. ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma? ¿Cómo está el alma del pueblo? ¿Cómo está el alma y cómo está la tierra? No me explico. Me voy a explicar un poquito. Vamos a hacer preguntas, ¿no es cierto? Para explicarme un poquito. Los israelitas, ¿qué le dicen a David? Le dice, hueso tuyo y carne tuya somos. Hueso tuyo y carne tuya somos. ¿Ya? Pregunta. Pero ahora, ¿son una misma alma? ¿Ya? ¿Son una misma alma? ¿Por qué no? Sergio, ¿ya le cachaste? No mucho, pero creo que, claro, o sea, el pueblo de Dios, o sea, Israel sí estaba como que un poquito enfocado en tomar una dirección como que correcta, como que estaban muy conscientes de la unción de A David. ver, a ver, a ver. Tú y tu novia son una misma alma. No, todavía no. Ajá, muy bien. Israel y David deberían ser una misma alma. Sí, ¿Sí? pero no lo eran todavía tampoco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estaba el alma de Israel? ¿El alma de Israel quería seguirle a David o quería perseguirle a David? Perseguirle. ¿Ah? Perseguirle. Perseguirla. Ahora, ¿el alma de David quería seguirle a Dios o quería perseguirle a Dios?
Chuta, yo creo que no, quería perseguir, porque ya entró a Jerusalén ya con Ya, aquí entro ya. porque entro sí. Ya. Y Cristo Jesús, es decir, el monte Oreb, ¿qué estaba haciendo? ¿Estaba caminando o no estaba caminando? ¿Les estaba dando luz o no les estaba dando luz? ¿Les estaba dando espíritu o no les estaba dando espíritu? ¿Le estaba dando unción o no le estaba dando unción? Sí, Sí. Y entonces, pero todo mundo, ¿para dónde iba? Es decir, su cuerpo iba a un lado y su alma iba para otro lado. sí. ¿Ya? Entonces, Pa- ese, mm, ah, ya, Pasa, no pasa a todos. ¿para dónde está yendo tu cuerpo? ¿Para dónde está yendo tu cuerpo? Mi cuerpo. yo- mm, Ahora, Mi cuerpo está yendo para donde no quiero que vaya. perfecto. Mía, ¿para dónde está yendo tu cuerpo? Para la cama, para dormir. ¿Y para dónde está yendo tu alma? También para tener un gran descanso, porque me merezco. Bueno, pero igual a Oreb, a Oreb. Yo pienso que la respuesta sería como Oreb. E- Exactamente. ¿Y Oreb, ¿para dónde está yendo? Para Jerusalén. Oreb, Oreb está yendo, primero, Oreb está yendo para ratificar que en primogenitura, ¿sí? El alma se una a donde está yendo el cuerpo. Es decir, el cuerpo se una hacia donde está yendo la cabeza. ¿Ya? Más o menos como tú, más o menos como todos los que están aquí, ¿no es cierto? La cabeza, ¿para dónde le estás llevando? Y el cuerpo, a ver, con la mía nomás. La cabeza, ¿para dónde te estás llevando, mía? A las primicias, a Ya, las 7 semanas. ya, ya. ¿Y tu cuerpo hacia dónde te estás llevando? Chusa, a veces, a veces. Con lo que no, otra vez volvemos. Hace un rato me acabaste de decir, ¿quién te está llevando al cansancio? ¿Tu cabeza o tu cuerpo? No, el alma, pues claro. El cuerpo, ¿Tu cabeza o tu cuerpo? el cuerpo. Yo, O yo la creo que, cabeza. a ver, Sí, ¿quién te pues, lleva al cansancio? ¿La cabeza o el cuerpo? chusa. La cabeza creo que comienza así. Ay, todavía no dubita. Sergio, ¿quién te lleva al cansancio? ¿La cabeza o el cuerpo? ¿Quién te lleva a equivocarte? ¿La cabeza o el cuerpo? Eh, no, el cuerpo solo ejecuta, es la cabeza, el corazón. Por el jamás. El cuerpo no ejecuta. El cuerpo es más inteligente que tu cabeza. Porque, porque el cuerpo, cuando ve calor, ¿qué hace el cuerpo? Se Trata de enfría. enfriarse, El cuerpo, cuando está cansado, ¿qué hace? trata de desconectarse, trata de decir Ah, ya, esto. entonces, entonces tenemos un problema, porque aquí tenemos un problema del alma, ¿no es cierto? Y el alma le da sentido a tu cuerpo. Eso es lo que está funcionando tu alma y tu cuerpo. Pero tu cabeza no está sincronizada con la cabeza verdadera, porque la cabeza verdadera obviamente te está llevando a primogenitura. Pero Marquito, siempre uno tiene que estar ahí con, o sea, yo en mi caso ya tengo 28 años, ya comparado con antes, es como que digo, ya soy más cabeza. Pero a veces sí digo, ya. A ver, qué te está pidiendo tu cuerpo, Sergio? Mi cuerpo me está pidiendo descansar. Y no hoy, me está pidiendo 3, 4 semanas. Ya, Solo te está pidiendo descansar. ¿Qué más te está pidiendo tu cuerpo? me está pidiendo. Pues, pues sí, si lo vemos desde como yo lo he venido haciendo, me está pidiendo que me alimente mejor. Ah, Pero ah, me lo está pidiendo no ¿sabes? necesariamente ¿Sabes? enfermarme, solo ya no tengo tanto apetito.
¿Sabes qué te está pidiendo? Tu cuerpo te está pidiendo, despiértate. Despierta tu lámpara. Despierta tus pies. Despiértate. Abre los ojos. Vuelve. Vuelve al espíritu. Vuelve a caminar. Vuelve a pararte. Vuelve a tomar posición. ¿Por qué? Porque estamos yendo al monte. Nuevamente, al monte de la posición. ¿Sí? Para de ahí, de ese monte de la posición, nuevamente retomar a Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿en qué condición está la Jerusalén? ¿En qué condición está la Jerusalén? Esta es la parte, por eso decíamos, la parte importante. Jerusalén, si está como Jerusalén, es obviamente por todo este proceso de caminar. Porque si no, el problema de Jerusalén, ¿cuál es el problema? Que está como Jebús. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer con Jebús? Hay que quitarle a Jebús. ¿Y qué hay que hacer con Jerusalén? Hay que ratificarle a Jerusalén. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se necesita para eso? Pues, para ese proceso, eso es lo que necesitamos. Necesitamos ratificar nuestro territorio, hacer que nuestro territorio vaya dando los pasos que necesita nuestra condición, nuestra territorialidad, nuestra nación. Es decir, tenemos que darle territorio a nuestra identidad y a nuestra identidad tomar posición del territorio correcto que nosotros tenemos. Entonces, ahora sí, vamos. En el segunda de Samuel 5:11, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba el alma de David? ¿Por qué? ¿Por qué David se metió con Hiram, rey de Tiro? Obviamente, no era loco. Obviamente hay un asunto de ceguera y obviamente hay un asunto de cojera. ¿No es cierto? ¿Pero por qué? Mire, segunda de Samuel 5:12. ¿Qué le parece? ¿Qué dice? 5:12. A ver, le voy a leer, Marquito. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. ¿Qué te parece? Bueno, Ahí estaba por eso estaba engrandecido. entonces, ¿engrandecido o no engrandecido? Sergio, ¿engrandecido o no engrandecido? Parece que ya no en todo caso. ¿Comprendió bien o comprendió mal? Yo puedo hablar por mí. Yo me acuerdo que en alguna época de mi vida andaba desastrosamente y todo me salía a pedir de boca y decía, no, es que Dios me está apoyando a pesar de todo. ¿Comprendiste bien o comprendiste mal? Comprendí mal. En esa época comprendí mal. Aquí David, ¿comprendió correctamente o comprendió incorrectamente? Entonces, Yo diría incorrectamente. entonces, y sin embargo la Biblia se lee de esa manera. ¿Cuándo comprende, cuándo se da cuenta que debería haber comprendido correctamente? ¿Cuándo? ¿Ya? Por eso tenemos que tratar el siguiente problema, ¿no es cierto? Primer problema, monte. El monte Sinaí o el monte de Orer. Ya le hace dar ya le hace darle cuenta de la condición del alma.
¿Cuál es la condición del alma? Si nosotros vamos, entonces lo que quiero decirles es que estas 2 semanas son importantes. ¿Por qué? ¿Qué nos garantizan estas 2 semanas? Nos garantizan, obviamente, que vamos al día santo, al día del Espíritu, al día de las tablas, al día del monte santo de Dios. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? Para evitarnos el problema, porque el monte santo es para establecer la santidad. Entonces, ¿qué hace la santidad? ¿Qué es la santidad? La santidad, ¿cómo afecta a lo ciego y a lo cojo del alma? Dejándole a un lado la parte espiritual y la natural. ¿Qué hace en el alma? ¿Qué le da Dios? ¿Qué le ratifica Dios? ¿Qué hace la santidad? ¿Qué hizo el derramamiento del Espíritu? ¿Cuál fue la garantía del derramamiento del Espíritu? Mire, han caminado y han llegado, porque de aquí, ¿qué necesitan? Seguir caminando. ¿Ya? Y entonces la primera cosa de la santidad es, la santidad actúa en el alma. ¿Por qué? Al actuar en el alma, fortalece el alma para que los pies no se arrastren. Todo lo contrario del caminar es el arrastramiento del pie, de los pies. Pero aquí vemos la otra condición, la cojera y la ceguera. La cojera y la ceguera. Entonces, la cojera y la ceguera, ¿de dónde es la condición de la cojera y la ceguera? La condición de la cojera y la ceguera es también una condición del alma. Pero esta, en cambio, ¿en dónde se da? Esta se da en Jerusalén. ¿Por qué se da en Jerusalén? Porque Jerusalén, ¿sí? Es el cambio, la transformación que Dios hizo, hace y hará para que la Jerusalén no caiga en dónde. La Jerusalén no caiga en Jebús. ¿Ya? Entonces, por eso empieza con lo santo, se ratifica con lo santo. Lo santo, que es el pacto, que es el territorio, que es el Espíritu de Dios, nos da el monte de Oreb, nos da a Cristo Jesús, para que en Cristo Jesús vayamos a la siguiente condición que se llama Jerusalén. ¿Y qué nos da Jerusalén? Jerusalén nos da justamente la transformación para que en lugar de Jebuseo sea que en lugar de ciego y cojo vuelva a seguir, a caminar, a hacer una Jerusalén que camina y vuelva a ser una lámpara. Si es lámpara a los ojos, ¿qué hacen los pies? También es lámpara a los pies. ¿Y para qué es lámpara a los pies? ¿Para que no se caiga? No, para que camine. Ahora, ¿qué es la condición jebusea? Para ir a la condición jebusea tenemos que irnos a Ezequiel. Ezequiel. Capítulo 16. Bueno, primero, ¿cómo está el alma? ¿Está bien el alma? ¿Está bien el alma mía, Sergio, Rocío, Lina, Katia? ¿Está bien? ¿Está caminando? ¿Ya no se arrastra esa alma? Andrea, perfecto. ¿Dios está obrando? Sí, pero Sí. esta semanita, las otras sí estuvieron. Ya, ya.
Adri, bienvenida. Bendiciones. Perdón, Marquito, se me desconectó, estaba medio tareada aquí en el trabajo. Claro, con gusto. No, yo comprendo. Yo sé. Bienvenida porque siempre también está pendiente y sus aportes a mí son importantes. Entonces, mire, primero íbamos con la condición de Oreb, que es la que estamos atravesando para llegar al monte de Dios, más llegar al Oreb. Pero el Oreb también nos muestra lo que decíamos, la Jerusalén. Y el día domingo celebramos el tiempo de Jerusalén desde ya. ¿Por qué? Porque es hacia donde nosotros tenemos que llegar, hacia donde nosotros tenemos que también ratificar esa condición. Pero para eso, la primera condición ya vemos, el alma arrastrada. El alma arrastrada como serpiente. Pero ahora el alma jebusea. Vámonos para ver Ezequiel, capítulo 16. Capítulo 16, verso 3. Ya nos falta pocos minutos porque esto igual Dios mediante hay que desarrollarlo y miren, no es solamente una condición de nosotros, es la condición, aquí está, es la condición de quién. Ezequiel capítulo 16, verso 3. Es la condición de quién. Les leo. De Jerusalén. De Jerusalén. Exactamente. Así dice Jehová Dios a Jerusalén. Por tu origen y tu nacimiento eres de la tierra del cananeo, tu padre amorreo y tu madre hitita. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu cordón umbilical ni fuiste lavado con agua para limpiarte. No fuiste frotada con sal y envuelta en pañales. Ningún ojo se apiadó de ti para hacer por ti alguna de estas cosas para compadecerse de ti, sino que fuiste echada al campo abierto porque fuiste aborrecida el día que naciste. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre, te dije, vive. Sí, te dije. Sí, te dije. Envuelta con faja. Mientras estabas en tu sangre, vive. Ya. Mm. Y todo lo demás que usted pueda leer. Entonces, ¿cuál es el problema de Jerusalén? ¿Bien? Ese es el problema de Jerusalén. En el verso 6. Yo pasé junto a ti y te vi revolcándote en tu sangre. Mientras estabas en tu sangre te dije, vive. Te dije, vive. Entonces, este es el problema. El problema jebuseo. ¿Ya? Jerusalén, como usted puede ver, ya sabemos la Jerusalén, que es la Jerusalén echada afuera. Pero la Jerusalén, cuando el problema de todo esto es cuando se convierte nuevamente en Jebusea. ¿Y cómo nos damos cuenta de que se convierte en Jebusea? Por el versículo 6. ¿Hacia dónde tiende Jerusalén? Hacia su propia sangre. Y hacia, ¿perdón?
por eso, mire, Jerusalén en tiempos, como ustedes ven, Jerusalén ha existido tiempos, pero cuando no es Jerusalén, ¿quién es? Cuando no es Jerusalén, es Jebusea. ¿Qué significa que sea Jebusea? Que es una revolcada. Una pisoteada. Revolcada o pisoteada. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La Jerusalén tiene que caminar. La Jerusalén tiene que llevar la unción correcta. Y la Jerusalén no puede detenerse. Así que todo lo que hizo David para que Jerusalén vuelva a ser Jerusalén, empezó nuevamente a estancarse y a echarse para atrás. Y nuevamente, ¿en qué se convirtió? En una revolcada. Entonces, por eso, ¿cuál es el mejor ejemplo de una revolcada? Es Ezequiel 16. Y en Ezequiel 16, no solo le revuelcan, sino que se revuelca y hasta se vuelve a revolcar en su propia alma. ¿No es cierto? Porque ahí, ¿cuál es el problema de la revolcada? ¿En dónde está el problema de la revolcada? El problema de la revolcada está en el alma o en la sangre. En la sangre. Y si está en la sangre, obviamente, ¿en dónde va a estar? Entonces Dios, ¿qué le quiere mostrar? ¿El problema de la sangre o el problema del alma? El alma contamina la sangre y la sangre contamina la tierra. Así que, por eso, Andrea, nuestro trabajo, no solamente es mover, sino nuestro trabajo no solamente es mover recursos, sino nuestro trabajo es que Caminar. y el momento que caminamos, ¿qué estamos haciendo? Le estamos a la tierra, mire, a la tierra le estamos devolviendo el alma correcta, porque por donde quiera que nosotros caminamos, ¿qué va a encontrar? ¿Qué va a encontrar? A ver, si sale usted a la calle, ¿qué encuentra? ¿Encuentra o no encuentra? Una tierra revolcada. Todos se encuentran. Claro, exacto. Pero encuentra o no encuentra justamente esto. Todo este revolcarse de almas, todo este revolcar de sangre y todo este revolcar de tierra, porque encuentra una tierra revolcada. Ya. Entonces, si esa tierra está revolcada, imagínense qué quiere hacer con nosotros. ¿Qué quiere hacer con su vida? ¿Qué quiere hacer? Por eso decía, si su alma está así, si su cuerpo está así, si ha pasado por esas situaciones, ¿qué quiere esa alma? ¿Qué quiere ese cuerpo? ¿Qué quiere esa tierra? Está pidiendo un alma, un aliento diferente, una posición diferente. Está pidiendo, ¿dónde está Jerusalén? ¿Dónde están los hijos de Jerusalén? ¿Dónde está la verdadera Jerusalén? Que pase por aquí, lleve una espada, ponga las cosas en orden, devuelva el alma, devuelva el aliento. Yo no le estoy diciendo, yo no le estoy pidiendo, recorra Quito y transforme Quito. Lo que estoy pidiendo es, recorramos nuestra tierra, porque el alma le va a revolcar. Eso es lo que le estoy diciendo, la Jerusalén le va a revolcar. Si usted no camina, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a revolcar? Pregunta. Yo creo que así está más fácil. ¿Quién le ha revolcado a usted? ¿Quién te ha revolcado a ti, Mía? ¿Quién te ha revolcado a ti, Sergio? El que más te ha revolcado el alma, ¿quién crees que es?
¿Quién crees que es? ¿Quién cree que Yo es? mismo. Es el que más te ha revolcado, es una naturaleza jebusea que está en tu propia tierra, que está en tu propia Jerusalén. ¿Sí? Entonces, resulta ser, si tú te has hecho eso, Sergio, como dices, ¿qué te está pidiendo tu alma? ¿Qué le está pidiendo Rocío, Mía, Lina, Katia? ¿Qué está pidiendo el alma? Jerusalén. Sangre nueva. Camina a Jerusalén, porque si deja de revolcarte, deja de revolcar y deja de revolcar el alma en las cosas. Necesitamos una nueva Jerusalén, necesitamos una nueva alma, necesitamos tratar el problema para que no nos revuelque el alma, ni nosotros revolquemos almas. Por eso dice vive y vive 2 veces. Exactamente. Entonces, ¿qué le está diciendo? Al decirle vive, ¿qué le está dando? Para vivir, ¿qué se necesita, Andrea? Se necesita espíritu. Dejar, Para exacto, vivir, ¿qué se necesita? ¿Se necesita o no se necesita sangre? ¿En dónde está la vida? en el alma. En el alma. Entonces, si se necesita alma, ¿se necesita o no se necesita sangre? Sí, Entonces, sangre. Dios, para decirle vive, ¿qué está moviendo? Espíritu. Está moviendo sangre, está moviendo tierra, está moviendo espada, está moviendo almas. Mm, Que dejen de arrastrar y de arrastrar a la tierra y dejar arrastrarse la tierra. Y más bien levante para ahí sí. No sé si eso le hace sentido justamente a lo que usted dice, a lo que nosotros decimos de esperar en Dios. así es. Amén, pastor. Sí, Entonces, ¿verdad? entonces no podemos esperar de manos cruzadas. Lo que nosotros tenemos que caminar, Camino. lo que nosotros tenemos que hacerle territorio santo, lo que Dios nos ha dado como territorio santo, hijo, todo lo que usted quiera. No podemos quedarnos mirando lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo, y mirando nuestra alma, que aparentemente está imposibilitada y aparentemente no camina, y aparentemente que hasta quiere apagarse, arrastrarse. Cuando estamos cuando más bien estamos más caminando, cuando más bien la Jerusalén hoy está cobrando más sentido, porque la verdadera Jerusalén fue como el día domingo, necesita cobrar sentido, está pidiendo, la Jerusalén está pidiendo vida, 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 y para darle vida se necesita alma, se necesita sangre, se necesita renovación, se necesita en medio del cansancio lo que está pidiendo tu cuerpo, lo que está pidiendo todos los problemas, lo que piden todas las cosas humanas. ¿Qué piden? Vida, piden alma, piden cuerpo, piden espíritu, piden renovación. ¿Por qué? Porque es tiempo de primicias. ¿Y las primicias qué están diciendo? ¿Sí? Estamos dando primicias para que se levanten las primicias y las primicias sean primicias. Y en las primicias, ¿en dónde tienen que mostrar que las primicias son primicias? ¿En dónde? Para que nos vean afuera o para que en nuestra Jerusalén cobre vida y cobre alma y cobre unidad y cobre fuerza nuestro caminar. Amén, pastor. Sí. El día viernes continuamos, pero ahora sí, vaya y lea a David y resulta ser que 40 años, o mejor dicho, 37 años hasta llegar a Jerusalén. ¿Qué estuvo haciendo Dios? ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estuvo diciendo Dios? Todos los años, ¿qué estuvo diciendo? ¿Qué le estuvo diciendo a David? ¿Qué le estuvo diciendo al pueblo de Israel? Sergio, ¿qué estuvo diciendo?
Vive. Gracias, Andrea. Que vive, a David, vive. ¿Y David qué oía? No me nombran presidente. Me persigue Saúl. El pueblo no me quiere. Tengo que gobernar. ¿Ah? ¿Ya le cachaste? ¿Y el alma por dentro qué decía? Me estoy muriendo, por favor, dame vida. ¿Ah? El alma por dentro decía, me estoy muriendo, por favor, dame vida. ¿Y Dios qué te Necesito pedía? sangre. Exacto, necesito sangre. Y se da cuenta. ¿Ya? Y 40 años hizo eso David. Y otra vez volvió. ¿A dónde volvió David? A arrastrarse. En su propia sangre. Y lo peor de todo, a pensar que la casa que le construye el otro es confirmación de que Dios, recién ese rato que le construye, ha pasado como 40 años, o ha pasado un prolongado tiempo, ha pasado, y recién se da cuenta que Dios ha estado con él. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando el Irán, el Satanás, el opositor, le construye una casa. No sé si me explico. ¿Tiene sentido? Sí. Usted está esperando que le construyan una casa. Y Dios, en cambio, dándole la verdadera Jerusalén, dándole un alma para construir una verdadera Jerusalén. Desde los 12 años, su alma diciéndole, ¿qué le decía el alma a David? Todos los días le decía el alma, oye, Dios me dio vida, camina, oye, nuevamente reconforta. Bueno, ya no sé más que decir. Espero que esté claro. Si no, el día Shabbat volvemos a animarle al alma. Pero, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Sí. Rocío. ¿Sí? No mucho, no entendí porque no he estado en las prédicas. Rocío, vuelva a escuchar lo que dice tu alma. Tu alma lo que dice es, dame vida, porque Dios lo que dice es, vive. Pero cuando no camina el alma, ¿qué le dice? ¿Qué le dice? ¿Qué comienza a decirle el alma? Oye, me estoy arrastrando. Oye, me estoy volviendo a revolcar en la vida. No me dejes en esta condición. Amén. Amén. Amén, Marquito, amén. 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 Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas por la sangre de Cristo, que el Señor nos devuelve el alma. Nuestra alma habla para que lo que hables lo que tú estás haciendo. Que estas 2 semanas en el nombre de Cristo Jesús sean de esa Jerusalén que va hacia el monte de Dios, para que del monte de Dios vuelva a esa verdadera Jerusalén, la que quitó lo jebuseo, la que quitó el arrastrarse para volver a ser lumbrera, para volver a ser camino y para volver a ser bendición. En el nombre de Cristo Jesús, nos vemos el sábado. Un abrazo. Amén. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones. Gracias, pastor. Marquito. Gracias por todo. Hasta el viernes. Amén, vive. Bendiciones.